Esta noche, mientras te acomodas en la tranquila comodidad de donde quiera que te encuentres, te invito a un ejercicio de imaginación sencillo y profundo. Cierra los ojos si quieres, respira hondo y siéntete en paz mientras te reduces poco a poco, como si alguien suavemente apretara el mundo hasta convertirlo en un objeto que puedes sostener en la palma de la mano. Imagina que te haces tan pequeño que la habitación donde estás se convierte en un paisaje vasto. La alfombra es un mar de texturas, la cama un acantilado mullido. Caminar desde tu dormitorio hasta la cocina sería emprender una odisea que atraviesa montañas y ríos invisibles. Tu vecindario se despliega como una ciudad épica, con avenidas que parecen ríos de luz y edificios que se alzan como monumentos. Si sigues encogiéndote, la ciudad se torna una metrópolis imposible de abarcar, y tu propio país se dispersa en un mapa que necesitaría generaciones de viajeros para cruzar. La Tierra, por su parte, se transforma en una esfera magnífica suspendida en la noche, un orbe de azules y verdes que gira con una calma ancestral más allá de toda comprensión cotidiana. Y entonces, cuando crees haber llegado al límite, da un paso más. Observa cómo la Tierra no es sino un diminuto punto en una playa infinita de estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se extiende como un océano de luces, repleto de soles y sombras, de misterios visibles e invisibles. Permanece ahí, flotando en esa mota de polvo imaginaria, y deja que la mente contemple la inmensidad. Si te gusta este viaje, si te reconforta esta mirada, considera suscribirte y acompañarme en las próximas exploraciones. Ahora, respira una vez más y prepárate. Vamos a cruzar la Vía Láctea. Abre los sentidos y deja que la aventura comience ahora mismo. Cuando hablamos de grandeza en la vida cotidiana, solemos pensar en objetos que podemos ver, tocar o recorrer. Una montaña parece grande porque se eleva miles de metros sobre el nivel del mar. Un océano impresiona por su extensión interminable de agua, que cubre continentes enteros. Pero cuando se trata del cosmos, esas referencias se vuelven pequeñas, casi ridículas. Las escalas astronómicas son tan vastas que necesitamos nuevas formas de describirlas. Y en ese escenario aparece nuestra galaxia, la Vía Láctea, cuya magnitud nos obliga a redefinir lo que significa realmente la palabra grande. Para dimensionar este concepto, los astrónomos utilizan varias medidas: el diámetro, el espesor del disco, la extensión del halo y la masa total. Cada una aporta una perspectiva diferente de la magnitud de la galaxia. Comprenderlas es como mirar una misma ciudad desde distintos ángulos. Podemos medirla por la distancia entre sus barrios extremos, por la altura de sus edificios, por la extensión de su área metropolitana o por el peso de todos sus materiales juntos. La Vía Láctea, vista con esos criterios, revela cifras que desafían la intuición humana. El diámetro es, quizá, el dato más sencillo de imaginar. Se refiere a la distancia que hay de un extremo a otro del disco estelar, es decir, la parte visible de la galaxia donde se concentran la mayoría de sus estrellas. En el caso de la Vía Láctea, este diámetro se calcula en unos 100.000 años luz. Para entender lo que significa, pensemos en la luz, la cosa más rápida que conocemos. Viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, lo suficiente para darle 7 vueltas completas a la Tierra en un solo segundo. Aún así, un rayo de luz tardaría 100.000 años en atravesar el disco de la galaxia de lado a lado. Esa cifra por sí sola ya sugiere un tamaño que escapa a toda comparación con nuestro mundo cotidiano. Pero el diámetro no lo dice todo. La galaxia no es una superficie plana como una hoja de papel. Posee grosor.
Aquí entra la segunda medida, el espesor del disco. El disco fino, que es la región donde se ubican la mayoría de las estrellas jóvenes y el gas interestelar, tiene un espesor aproximado de unos 1000 años luz. Es decir, si pudiéramos mirar la galaxia de perfil, veríamos una especie de panqueque luminoso, bastante delgado en proporción a su diámetro, pero igualmente enorme a nuestra escala. A este disco fino se superpone un disco grueso, menos poblado de estrellas y con mayor dispersión vertical, que puede alcanzar hasta varios miles de años luz de espesor. Además de ese disco central, la Vía Láctea está rodeada por un componente mucho más difuso y difícil de observar, el halo galáctico. Este halo no es una esfera visible como una burbuja de luz, más bien es una región extensa donde se encuentran cúmulos globulares, estrellas antiguas y, sobre todo, una gran cantidad de materia oscura. El halo se extiende mucho más allá del disco, posiblemente hasta varios cientos de miles de años luz desde el centro. Si el disco es la ciudad iluminada, el halo sería como la vasta periferia invisible que multiplica el tamaño total de la galaxia. Aunque la mayoría de la gente piensa en la Vía Láctea como esa franja brillante que cruza el cielo, lo cierto es que esa franja es solo una parte de una estructura muchísimo más amplia. La cuarta medida clave es la masa total. En astronomía, el tamaño no se limita a la extensión espacial, también importa cuánto pesa el conjunto. Calcular la masa de la Vía Láctea no es sencillo porque no podemos colocarla en una balanza cósmica. Los astrónomos deducen su masa observando cómo se mueven las estrellas y el gas dentro de la galaxia. Al analizar las velocidades de rotación, concluyen que la masa visible, la que corresponde a estrellas, planetas, gas y polvo, no basta para explicar esas velocidades. Esto lleva a la noción de materia oscura, una sustancia invisible que compone la mayor parte del peso de la galaxia. En total, la Vía Láctea tiene una masa estimada de alrededor de 1 billón de veces la del Sol. Imaginar esa cifra es prácticamente imposible. Es como reunir 1 millón de millones de estrellas del tamaño del Sol y pesarlas en conjunto. Ahora bien, aunque estos números son impresionantes, corremos el riesgo de que se vuelvan abstractos. Es fácil perderse entre miles de años luz y masas solares sin tener una sensación real de la escala. Por eso resulta útil trazar una regla comparativa, un viaje progresivo desde lo que conocemos hasta lo que apenas podemos concebir. Empecemos por lo familiar, la Tierra. Nuestro planeta tiene un diámetro de unos 12.742 kilómetros. Para nosotros esa medida ya es colosal. Ningún ser humano ha recorrido jamás el planeta entero caminando, y dar la vuelta al mundo sigue siendo una hazaña, incluso en avión. Pero si ampliamos el foco, la Tierra se revela como un objeto minúsculo en su propio vecindario, el Sistema Solar. El diámetro de la órbita de Neptuno, el planeta más lejano, alcanza casi 9.000 millones de kilómetros. Comparada con eso, la Tierra es como una canica perdida en un campo de fútbol. Del Sistema Solar pasamos al vecindario local de estrellas. El Sol se encuentra rodeado por decenas de estrellas cercanas, dentro de un radio de unos 30 años luz. Aquí empezamos a notar cómo las unidades cambian. Dejamos los kilómetros atrás y pasamos a los años luz, porque las distancias son demasiado grandes. Este vecindario, aunque inmenso a nuestra percepción, es solo un grano dentro del disco galáctico. Cuando damos un paso más y llegamos a la escala de la Vía Láctea entera, todo lo anterior se vuelve casi invisible. La Tierra, con sus 12.742 kilómetros, desaparece en comparación con un disco de 100.000 años luz.
Incluso la órbita de Neptuno resulta irrelevante. El sistema solar completo ocupa un espacio tan pequeño dentro de la galaxia que sería como un punto imperceptible en un mapa del tamaño de un continente. Para que la comparación sea aún más clara, pensemos en lo siguiente. Si redujéramos la Vía Láctea a una esfera del tamaño de la Tierra, nuestro sistema solar no sería más grande que una célula microscópica dentro de ella. Y dentro de esa célula estaría la Tierra, un átomo diminuto, apenas distinguible. Esa metáfora ayuda a comprender por qué resulta tan difícil asimilar lo que significa realmente la palabra grande en este contexto. Cada medida, diámetro, espesor, halo y masa, nos muestra un aspecto diferente de la magnitud galáctica. El diámetro nos da la extensión horizontal, el espesor nos revela su grosor vertical, el halo nos recuerda que la galaxia no termina en lo visible, y la masa nos obliga a aceptar que la mayor parte de lo que la compone ni siquiera podemos verla directamente. Sumadas, estas perspectivas nos dan una imagen de una estructura colosal, un verdadero continente de estrellas flotando en medio del universo. Cuando decimos que la Vía Láctea mide 100.000 años luz de diámetro, no estamos usando un número arbitrario. Estamos expresando que nuestra galaxia es un espacio tan vasto que incluso la luz, el mensajero más veloz, necesitaría decenas de miles de generaciones humanas para recorrerla de extremo a extremo. Y al considerar su masa, recordamos que lo que vemos en el cielo nocturno, las estrellas brillantes, las nebulosas coloridas, los cúmulos estelares, son sólo la parte superficial de un iceberg cósmico sostenido por una realidad invisible. En resumen, grande, en términos galácticos, significa algo más que extensión. Implica complejidad estructural, dimensiones inabarcables y un peso que supera cualquier referencia humana. Significa aceptar que lo que para nosotros son escalas incomprensibles, para la naturaleza son apenas la organización básica de un conjunto de estrellas. La Vía Láctea, con su diámetro inmenso, su disco de miles de años luz, su halo extendido y su masa colosal, es una demostración palpable de que la palabra grande, en el universo, siempre guarda un horizonte aún más amplio por descubrir. Medir la Vía Láctea es un desafío monumental. Estamos dentro de ella, como una hormiga intentando describir el tamaño de un campo de fútbol sin poder volar para verlo desde arriba. A diferencia de otras galaxias lejanas, que podemos fotografiar en su totalidad como espirales bien definidas, la Vía Láctea nos rodea. Su tamaño, su masa y su forma deben deducirse con ingenio, utilizando distintas técnicas que combinan observación, geometría y física. Cada una nos aporta una pieza del rompecabezas. El primer paso fue entender cómo medir distancias en el espacio cercano. Sin un método confiable para calcular qué tan lejos están las estrellas más próximas, cualquier intento de construir un mapa galáctico sería imposible. Aquí entró en juego el paralaje estelar, una técnica tan sencilla en concepto como revolucionaria en aplicación. El paralaje se basa en un principio geométrico. Cuando observamos un objeto desde dos posiciones distintas, su posición aparente cambia con respecto al fondo. Es lo mismo que sucede si estiras el brazo y levantas el pulgar. Si cierras un ojo y luego el otro, notarás que el pulgar parece moverse. En astronomía, la Tierra nos ofrece dos puntos de vista separados por 300 millones de kilómetros. La distancia entre dos extremos de su órbita alrededor del Sol. Midiendo el cambio aparente en la posición de una estrella lejana entre dos momentos del año, podemos calcular su distancia mediante trigonometría. Este método funciona bien para estrellas cercanas,
hasta unos pocos miles de años luz. Con él, los astrónomos comenzaron a construir la primera base de la escala cósmica, como si colocaran las primeras reglas sobre un mapa inmenso. A partir de ahí, se necesitaban lámparas estándar, es decir, objetos cuya luminosidad real conocemos y que, comparando con la luz que recibimos, permiten calcular distancias mayores. En este papel brillaron las estrellas cefeidas. Las cefeidas son estrellas variables que laten de forma regular. Su brillo aumenta y disminuye en ciclos predecibles. Lo extraordinario es que el período de ese pulso está directamente relacionado con su luminosidad intrínseca. Una cefeida que tarda más en completar su ciclo es, en realidad, más brillante. Así, midiendo el período de una cefeida, podemos saber cuánta luz debería emitir en verdad. Comparando esa luminosidad real con la que observamos desde la Tierra, deducimos su distancia. Este hallazgo, realizado a comienzos del siglo XX, permitió a Henrietta Leavitt abrir la puerta a la medición de distancias cósmicas mucho mayores que las alcanzables con paralaje. Con paralaje y cefeidas, los astrónomos construyeron la base de un mapa galáctico confiable en las regiones cercanas. Pero medir el tamaño total de la Vía Láctea requería ir más allá. La galaxia es en gran parte invisible en el rango de la luz visible, porque el polvo interestelar bloquea la vista. Por eso fue necesario observar en otras longitudes de onda, especialmente en radio. Una herramienta crucial resultó ser el estudio del hidrógeno neutro, el elemento más abundante en el universo. El hidrógeno emite radiación en una longitud de onda de 21 centímetros, dentro del rango de radio. Esta radiación atraviesa las nubes de polvo que bloquean la luz visible, permitiendo a los radiotelescopios ver las regiones ocultas de la galaxia. Al mapear esa emisión, los astrónomos pudieron trazar la estructura del disco galáctico y descubrir la disposición de sus brazos espirales. Cada nube de hidrógeno tiene un movimiento relativo. Analizando el efecto Doppler, el mismo que hace que el sonido de una sirena cambie de tono al pasar frente a nosotros, los científicos determinan la velocidad con la que esas nubes se alejan o se acercan. Con esa información, y sabiendo cómo rota la galaxia, es posible ubicar cada nube en un mapa tridimensional. De esta forma, el hidrógeno nos reveló un patrón de brazos espirales que de otro modo permanecería invisible. Pero además de la forma, había que entender la dinámica. ¿Cómo gira la Vía Láctea? ¿Y qué nos dice eso sobre su masa total? Aquí entran en escena las curvas de rotación. En principio, esperaríamos que al alejarnos del centro galáctico, las estrellas se movieran más despacio, de manera similar a como los planetas en el sistema solar se mueven. Mercurio, más cercano al Sol, es más veloz que Neptuno en el borde externo. Si la masa de la galaxia estuviera concentrada principalmente en su parte central, como ocurre con el sistema solar alrededor del Sol, las estrellas más externas deberían tener velocidades de rotación menores. Sin embargo, las observaciones revelaron algo sorprendente. Las estrellas en los bordes de la galaxia giran casi a la misma velocidad que las del interior. Las curvas de rotación no descienden como se esperaba, sino que permanecen planas. Es como si una rueda girara y todos sus radios, desde el centro hasta el borde, se movieran a la misma velocidad. Este comportamiento no se podía explicar solo con la masa visible. La conclusión fue inevitable. Había mucha más masa de la que podíamos ver. Algo invisible ejercía gravedad y mantenía las estrellas en sus órbitas rápidas sin que la galaxia se desarmara. Ese algo recibió el nombre de materia oscura. No brilla,
no emite radiación detectable, pero su presencia se deduce en la manera en que las estrellas y el gas se mueven. La materia oscura no solo explica las curvas de rotación de la Vía Láctea, sino que también es clave para comprender la estructura a gran escala del universo. Sin ella, las galaxias no habrían podido formarse como lo hicieron. En la Vía Láctea se estima que esta materia invisible constituye alrededor del 85% de la masa total. Dicho de otro modo, de todo lo que pesa nuestra galaxia, la gran mayoría corresponde a algo que no podemos observar directamente. Volviendo a las técnicas, el estudio de las curvas de rotación se complementa con observaciones de cúmulos globulares, esos enjambres de cientos de millares de estrellas que orbitan en el halo galáctico. Analizando sus trayectorias, los astrónomos refuerzan la conclusión de que la Vía Láctea está envuelta en un halo masivo de materia oscura que se extiende mucho más allá del disco visible. Antes de continuar, quiero que sepas que puedes disfrutar de estas historias que te llevan al pasado de otra manera. En la descripción del video tienes disponibles lecturas completas para leer cuando quieras y packs descartables con audios narrados sin interrupciones ni anuncios, pensados para acompañarte, ya sea para dormir, relajarte, para disociar en el trabajo o simplemente para que viajes al pasado y sin interrupciones. Abajo en la descripción encontrarás el link. Siguiendo el viaje por nuestra galaxia, otra herramienta moderna que ha refinado nuestras medidas es el satélite Gaia, lanzado por la Agencia Espacial Europea. Gaia mide posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas con una precisión sin precedentes. Sus datos permiten calcular distancias por paralaje a una escala nunca antes posible, lo que ha transformado la cartografía de la galaxia. Aunque Gaia no estuvo en los métodos pioneros que revelaron la magnitud de la Vía Láctea, hoy es la pieza clave para actualizar las cifras y corregir modelos. En resumen, medir la Vía Láctea no ha sido cuestión de una sola técnica, sino de una escalera de métodos encadenados. El paralaje nos dio las distancias básicas en el vecindario cercano. Las cefeidas extendieron la escala hasta miles y decenas de miles de años luz. El mapeo de hidrógeno reveló la estructura oculta del disco y sus brazos espirales. Las curvas de rotación y el estudio de cúmulos globulares expusieron la presencia dominante de la materia oscura. Y las misiones modernas, como Gaia, han refinado y ampliado esas medidas con una exactitud que parecía imposible hace unas décadas. El resultado de todo este esfuerzo es que hoy podemos decir con confianza que la Vía Láctea tiene un diámetro de unos 100.000 años luz, un halo que se extiende cientos de miles más, y una masa de aproximadamente 1 billón de veces la del Sol, de la cual la mayor parte corresponde a materia oscura. Lo impresionante es que estas cifras no se obtuvieron por simple observación directa, pues estamos atrapados dentro de la propia galaxia, sino por un conjunto de estrategias inteligentes que combinan geometría, física y tecnología. Medir la Vía Láctea ha sido, y sigue siendo, un ejemplo de cómo la mente humana puede trascender las limitaciones de su perspectiva. No podemos salir de la galaxia para fotografiarla desde afuera, pero podemos usar la luz, el movimiento y la gravedad para reconstruir su tamaño y peso. Y en el proceso descubrimos algo que quizás sea la mayor sorpresa de todas, que la mayor parte de lo que constituye nuestra galaxia no brilla, no se ve, y sin embargo domina todo. Cuando intentamos imaginar nuestra galaxia desde afuera, es inevitable pensar en aquellas fotografías espectaculares que nos muestran telescopios de galaxias espirales lejanas. Un núcleo brillante en el centro,
rodeado por un elegante sistema de brazos que se enroscan como los remolinos de una tormenta cósmica. Aunque jamás hemos podido obtener una imagen directa de la Vía Láctea desde el exterior, porque al fin y al cabo estamos dentro de ella, los astrónomos han podido reconstruir su forma gracias a décadas de observaciones y cálculos. Esa reconstrucción nos revela que la Vía Láctea tiene una arquitectura compleja, con diferentes componentes que se complementan y que juntos forman un todo dinámico y en constante evolución. El corazón de la galaxia lo ocupa el bulbo central. Este bulbo es una región densa, con forma más o menos esferoidal o alargada, que concentra una enorme cantidad de estrellas viejas, cúmulos globulares y nubes de gas y polvo. No es un lugar apacible. El bulbo se caracteriza por una actividad gravitatoria intensa y por un entorno caótico. En el mismo centro, los astrónomos han detectado la presencia de un agujero negro supermasivo, al que se le ha dado el nombre de Sagitario A estrella. Este objeto, aunque invisible de manera directa, se revela a través del movimiento de las estrellas que orbitan en torno a él. Su masa es equivalente a varios millones de veces la del Sol, lo que lo convierte en un punto de anclaje gravitacional para toda la galaxia. Sin embargo, este agujero negro no es un aspirador cósmico que engulle todo lo que encuentra. En realidad, la mayoría de las estrellas y el gas del bulbo pueden orbitar tranquilamente a su alrededor. Sagitario. A estrella representa más bien el núcleo central, en torno al cual se organiza el movimiento galáctico. Rodeando al bulbo se extiende el disco galáctico, quizás la característica más emblemática de la Vía Láctea. Este disco es relativamente delgado, en comparación con su enorme diámetro. Apenas unos 1000 años luz de espesor, frente a los 100.000 años luz de extensión lateral. Dentro de este disco se concentra la mayor parte de las estrellas, así como nubes moleculares, polvo interestelar y gas que sirven de materia prima para la formación estelar. Es precisamente en este disco donde se encuentran los famosos brazos espirales. Estos brazos no son estructuras rígidas, sino regiones en las que la densidad de estrellas y gas es mayor que en otras zonas, formando un patrón que parece girar alrededor del centro. En la Vía Láctea se reconocen al menos 4 brazos principales, además de ramificaciones menores que les dan un aspecto aún más complejo. Los brazos espirales son verdaderos viveros de estrellas. Allí, las nubes de gas se comprimen, se fragmentan y colapsan para dar origen a cúmulos estelares jóvenes y brillantes. La presencia de supernovas, estrellas masivas y regiones de hidrógeno ionizado convierte a los brazos en escenarios dinámicos, llenos de actividad y de procesos energéticos. Nuestro propio sistema solar se ubica en una de estas estructuras menores, el llamado brazo de Orión o brazo local, una especie de ramificación situada entre el brazo de Sagitario y el brazo de Perseo. Desde esta posición privilegiada, los astrónomos pueden observar tanto hacia el interior de la galaxia como hacia el exterior, lo que ha sido fundamental para estudiar la morfología general de la Vía Láctea. El disco no es uniforme. Los científicos distinguen entre un disco delgado y un disco grueso. El primero alberga estrellas más jóvenes, gas abundante y las regiones de formación estelar más activas. El segundo, un poco más extendido verticalmente, contiene estrellas más antiguas y menos metalizadas, es decir, con menor proporción de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Esta diferencia sugiere que el disco galáctico ha evolucionado en fases, acumulando materia y formando estrellas en distintos periodos de su historia. Más allá del disco,
En una extensión esférica que envuelve a toda la galaxia, se encuentra el halo estelar. Este halo está compuesto por estrellas viejas y cúmulos globulares que orbitan a grandes distancias del centro galáctico. A diferencia del disco, el halo no tiene una estructura bien definida, ni concentra gas o polvo en cantidades significativas. Su importancia radica en que contiene algunos de los objetos más antiguos de la galaxia, lo que permite a los astrónomos reconstruir las primeras etapas de la Vía Láctea. Los cúmulos globulares, en particular, son agrupaciones muy densas de cientos de miles de estrellas que han permanecido unidas desde hace miles de millones de años, ofreciendo una ventana a un pasado remoto en el que la galaxia aún estaba tomando forma. Pero el halo estelar es solo una parte del misterio. Las observaciones indican que existe un halo mucho más grande, invisible y aún más dominante: el halo de materia oscura. Este componente no emite ni refleja luz, por lo que no puede observarse directamente con telescopios. Sin embargo, su existencia se deduce a partir de la dinámica de las estrellas y del gas. Las curvas de rotación de la galaxia muestran que las estrellas en las regiones externas se mueven más rápido de lo que deberían si la única masa presente fuese la de las estrellas visibles y el gas. La única explicación coherente es que existe una enorme cantidad de masa adicional que no podemos ver y que se distribuye en un halo extendido que supera con creces el tamaño del disco visible. Este halo de materia oscura podría contener hasta el 80 o 90% de la masa total de la galaxia, lo que significa que la mayor parte de lo que constituye la Vía Láctea sigue siendo un enigma para nosotros. La combinación de todos estos componentes, el bulbo central con su agujero negro, el disco con sus brazos espirales, el halo estelar y el halo de materia oscura, conforma la estructura general de la Vía Láctea. Cada uno de ellos cumple un papel específico en la estabilidad y evolución de la galaxia. El bulbo central concentra la gravedad y contiene las estrellas más viejas. El disco funciona como un laboratorio en constante actividad, generando nuevas generaciones de astros. El halo estelar preserva reliquias del pasado, mientras que el halo de materia oscura asegura la cohesión general gracias a su masa invisible. Al observar esta organización, uno comprende que la Vía Láctea no es simplemente un conjunto de estrellas dispersas en el vacío, sino un sistema dinámico con capas, regiones y jerarquías. Como una ciudad cósmica, tiene su centro denso y bullicioso, sus barrios donde se forman nuevas vidas estelares, sus suburbios tranquilos y antiguos, y sus cimientos invisibles que sostienen todo el conjunto. La estructura de nuestra galaxia refleja tanto su historia como su destino futuro, pues lo que hoy vemos es el resultado de miles de millones de años de evolución, fusiones con otras galaxias menores y procesos internos de formación estelar. De este modo, cuando pensamos en la Vía Láctea como nuestro hogar cósmico, debemos imaginar un ente vasto y multifacético. El bulbo, el disco, los brazos, los halos visibles e invisibles. Cada elemento es una pieza en un rompecabezas que los astrónomos siguen armando poco a poco. Y aunque nuestra perspectiva desde dentro nos limita, los avances tecnológicos continúan revelando nuevas pistas sobre cómo está organizada esta colosal estructura que cobija al Sol, a la Tierra y a toda nuestra historia. Hablar de la Vía Láctea siempre implica manejar cifras que superan la intuición humana. Los números son tan grandes que al escucharlos resultan abstractos, casi inasibles. Por eso, los astrónomos y divulgadores recurren con frecuencia a metáforas y comparaciones
que ayudan a traer esos datos a un terreno más cercano. La idea es simple: transformar lo inconmensurable en algo que podamos imaginar. Y aunque ninguna comparación es perfecta, todas ofrecen un puente entre lo cotidiano y lo cósmico. Empecemos por lo más inmediato: el lugar del Sol dentro de la galaxia. Nuestro astro es una estrella corriente, amarilla, estable, que lleva unos 4.600 millones de años ardiendo y que probablemente vivirá otros tantos. Es, en palabras sencillas, una entre cientos de miles de millones de estrellas que conforman la Vía Láctea. Piénsalo así: si la galaxia fuese una ciudad, el Sol no sería un rascacielos luminoso en el centro, ni un monumento histórico, ni un edificio de gobierno. Sería apenas una casita en un barrio cualquiera, perdida entre una vasta multitud de construcciones. Y si bajamos aún más la escala, la Tierra no sería un edificio dentro de esa ciudad, ni siquiera un apartamento. Sería una mota de polvo en una calle lateral, invisible salvo para quienes la habitan. El número de estrellas en la galaxia se estima entre 100.000 millones y 400.000 millones. Es difícil imaginar siquiera qué significa esa cifra. Una comparación común es con los granos de arena. Si tomas un puñado de arena en la playa, probablemente sostienes decenas de miles de granos diminutos. Ahora imagina todos los granos de arena de todas las playas y desiertos del planeta. La cantidad de estrellas en la Vía Láctea se acerca a ese número. El Sol, nuestra referencia, es apenas uno de esos granitos brillando entre millones y millones de otros. Otro ejemplo útil proviene de la escala temporal de la luz. La velocidad de la luz es, en términos humanos, instantánea. Al encender una lámpara, el cuarto se ilumina sin demora perceptible. Sin embargo, en el contexto cósmico, la luz es rápida pero no infinita. La Tierra se encuentra a 8 minutos luz del Sol. Eso significa que cuando miras el Sol en el cielo, lo estás viendo como era hace 8 minutos. Esa escala ya nos parece grande, pero al trasladarla a la Vía Láctea, se transforma en algo casi imposible de comprender. Para cruzar nuestra galaxia de extremo a extremo, la luz necesitaría aproximadamente 100.000 años. Dicho de otra manera, si un rayo de luz partiera de un punto de la galaxia, en la época en que los primeros humanos modernos comenzaban a salir de África, todavía estaría viajando hoy para llegar al otro extremo. Comparar esta escala con algo más tangible ayuda aún más. Supongamos que reduces la galaxia entera al tamaño de un mapa de 100 kilómetros de ancho. En esa versión comprimida, la luz tardaría un segundo en cruzarla. Y la distancia entre la Tierra y el Sol sería, en esa escala, menos que el grosor de una hoja de papel. Este tipo de analogías deja claro cuán abismal es la diferencia entre las dimensiones locales de nuestro sistema y las dimensiones globales de la galaxia. Otra metáfora recurrente compara la Vía Láctea con un disco de vinilo. Imagina uno de esos antiguos discos negros que giraban en los tocadiscos. El centro del disco sería el bulbo galáctico, y los surcos representarían los brazos espirales. Ahora imagina que ese disco mide 100.000 kilómetros de ancho. La aguja del tocadiscos, al posarse sobre un punto cualquiera, sería el equivalente a nuestro sistema solar. Apenas un detalle minúsculo en una estructura vasta y perfectamente organizada. Si trasladamos la comparación al tiempo humano, la escala se vuelve aún más impactante. El Sol completa una órbita alrededor del centro galáctico, aproximadamente cada 225 a 250 millones de años. Esa vuelta completa recibe el nombre de año galáctico. Piensa en lo siguiente: desde que surgieron los primeros dinosaurios hasta hoy, el sistema solar solo ha dado 2 o 3 vueltas
alrededor del centro de la Vía Láctea. Civilizaciones enteras, imperios, religiones, todo lo que concebimos como historia humana, cabe en un lapso de tiempo tan corto que resulta invisible en esa escala. Para la galaxia, lo que para nosotros parecen milenios son apenas parpadeos. Otra forma de dimensionar la enormidad de la Vía Láctea es pensar en velocidades. Hoy en día, las sondas más rápidas que hemos construido, como la Voyager 1, viajan a unos 17 kilómetros por segundo. Esa velocidad es suficiente para escapar del sistema solar, pero es insignificante frente al tamaño galáctico. A ese ritmo, una nave necesitaría decenas de miles de millones de años para atravesar la Vía Láctea. En otras palabras, mucho más tiempo que la edad actual del universo. La conclusión es clara. Incluso con nuestra tecnología más avanzada, no podemos recorrer más que un minúsculo fragmento del vecindario local. Las comparaciones espaciales no son las únicas útiles. También hay comparaciones de cantidad. Por ejemplo, la masa de la Vía Láctea se estima en el orden de 1 billón de veces la del Sol, si contamos la materia oscura. Esa cifra, de nuevo, no dice mucho de manera inmediata, pero podemos intentar traducirla. Imagina que cada estrella fuese una persona. Si nuestra galaxia fuera una ciudad de 300.000 millones de habitantes, la Tierra sería una casa aislada en las afueras, habitada por una familia diminuta y casi invisible. Y el Sol, por su parte, sería apenas un ciudadano más, sin poder ni relevancia en la multitud. Una de las imágenes más sugerentes consiste en pensar en la Vía Láctea como un océano. En ese océano, cada estrella es una gota de agua. El sistema solar es un pequeño vaso que contiene apenas unas cuantas gotas. La Tierra, en esa metáfora, no sería más que una burbuja en la superficie de una gota. Cuando lo visualizas así, comprendes por qué el ser humano se ha sentido siempre atraído por la idea de explorar y navegar en el espacio, porque somos marineros en un océano insondable. El concepto de cruzar la galaxia también se presta a imágenes literarias. Supón que pudieras viajar en un tren que se mueve a la velocidad de la luz. Subes en una estación en un extremo de la Vía Láctea y avanzas sin detenerte. Durante todo tu trayecto, generaciones enteras nacerían y morirían, imperios surgirían y caerían, especies aparecerían y desaparecerían, y aún así, solo después de 100.000 años llegarías a la estación del otro extremo. No existe en nuestra experiencia nada que pueda compararse a ese tiempo de viaje. Otra comparación consiste en usar escalas geográficas. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de América del Norte, desde Alaska hasta la península de Yucatán, entonces el sistema solar ocuparía un espacio no mayor que un campo de fútbol. La Tierra, en esa escala, sería más pequeña que una moneda perdida en una grada del estadio. Y nosotros, los humanos, seríamos menos que un microbio sobre la superficie de esa moneda. Las metáforas también se pueden aplicar a la densidad. En promedio, las estrellas en el disco galáctico están separadas por varios años luz. Si representamos cada estrella como una bombilla en una ciudad del tamaño de la Tierra, esas bombillas estarían separadas por kilómetros de distancia. Nuestro Sol, entonces, vive en un barrio relativamente vacío. Solo en el bulbo central, la densidad de estrellas se incrementa lo suficiente como para que, si viviéramos allí, el cielo nocturno sería extraordinariamente brillante, con cientos de estrellas visibles incluso de día. Por último, es importante notar que todas estas comparaciones no buscan reducir la maravilla de la Vía Láctea, sino justamente lo contrario, hacer que su inmensidad sea comprensible.
Cuando pensamos que nuestro planeta es apenas una mota en una ciudad cósmica, no se trata de sentirnos insignificantes, sino de reconocer la grandeza del entorno que habitamos. La escala de la galaxia nos recuerda que vivimos en un universo vasto, en expansión, lleno de misterios por descubrir. Y aunque los números son enormes, las metáforas nos permiten acercarnos un poco a ellos, sentirlos más cercanos, casi palpables. Así, cuando digamos que la Vía Láctea mide 100.000 años luz de diámetro, o que contiene cientos de miles de millones de estrellas, no debemos quedarnos con la cifra desnuda. Debemos imaginar la ciudad inmensa, el océano interminable, la arena infinita, el tren de la luz viajando durante eones. Solo entonces las magnitudes adquieren su verdadero peso emocional y conceptual. Y es en esa emoción, en esa comprensión traducida a imágenes familiares, donde encontramos la verdadera dimensión de nuestro hogar galáctico. Cuando los astrónomos comenzaron a medir con precisión cómo se mueven las estrellas dentro de la Vía Láctea, esperaban encontrar un patrón que siguiera las reglas de la gravedad tal como las conocemos. En teoría, cuanto más lejos está una estrella del centro galáctico, más lentamente debería orbitar, porque la masa que la atrae estaría concentrada en la región interior. Este comportamiento se observa, por ejemplo, en el sistema solar. Los planetas cercanos al Sol, como Mercurio, viajan a gran velocidad, mientras que los más alejados, como Neptuno, lo hacen mucho más despacio. Sin embargo, al analizar la rotación de la Vía Láctea, el resultado fue desconcertante. Las estrellas situadas en los bordes externos no se movían lentamente como se esperaba, sino a velocidades sorprendentemente altas, casi comparables a las de las estrellas más cercanas al centro. Dicho de otro modo, la curva de rotación de la galaxia permanecía casi plana, en lugar de caer con la distancia. Este hallazgo revelaba un problema profundo. Si solo existiese la materia visible, las estrellas, el gas y el polvo, la gravedad no sería suficiente para mantener a esas estrellas exteriores en órbita. A las velocidades observadas deberían escapar al vacío intergaláctico. La conclusión era ineludible. Había más masa de la que se veía. Una cantidad enorme, distribuida en un halo mucho mayor que el disco estelar, cuya presencia se manifestaba solo a través de la gravedad. Esa masa invisible recibió el nombre de materia oscura. No se trata de una materia oscura, porque sea negra o sombría en un sentido visual, sino porque no emite, refleja, ni absorbe luz de manera detectable. Es invisible para todos nuestros instrumentos ópticos, pero se delata en los movimientos de las estrellas, como una sombra gravitatoria que moldea el comportamiento de la galaxia entera. Lo realmente impresionante es la magnitud de esta materia oculta. Las estimaciones indican que la Vía Láctea contiene 1 billón de masas solares en total y que solo una fracción menor corresponde a materia visible. Si sumáramos todas las estrellas que podemos ver, más el gas y el polvo interestelar, obtendríamos apenas un 10 o 20% de esa cifra. El resto, más del 80%, está compuesto por materia oscura. Dicho en números sencillos, por cada kilogramo de materia luminosa que podemos observar, hay al menos 4 o 5 kilogramos de algo desconocido, que no brilla, que no interactúa con la luz y que, sin embargo, define el esqueleto de la galaxia. Este descubrimiento no se limitó a la Vía Láctea. Otras galaxias espirales mostraban el mismo patrón en sus curvas de rotación, y en escalas aún mayores, los cúmulos de galaxias también revelaban que la masa visible era insuficiente para explicar la cohesión del sistema.
Lo que comenzó como un misterio local se transformó en un fenómeno cósmico universal. El universo entero está dominado por la materia oscura. Pero en el caso concreto de la Vía Láctea, esto significa que la imagen que solemos tener, un disco luminoso de estrellas enroscado en brazos espirales, es sólo la superficie. La mayor parte de la galaxia es invisible, extendiéndose en un halo gigantesco que envuelve todo lo que vemos. Para comprender esta escala, pensemos en una comparación. Si representamos la Vía Láctea con una maqueta, usando cuentas brillantes para las estrellas y gas fluorescente para las nebulosas, estaríamos mostrando apenas una parte menor de la realidad. La estructura principal, el esqueleto que mantiene unidas a esas cuentas, estaría hecho de un material transparente, invisible a simple vista, pero indispensable para que el conjunto no se desmorone. Esa parte invisible es la materia oscura, que extiende sus brazos invisibles mucho más allá del disco estelar. El cálculo de la masa galáctica total depende en gran medida de esta materia oscura. Los astrónomos estiman que la Vía Láctea pesa del orden de 1 a 2 billones de soles. Esa cifra es colosal. Significa que aunque sumáramos la masa de todas las estrellas, no alcanzaríamos ni una quinta parte del total. Y aquí radica la paradoja. Lo que nos parece más imponente, las estrellas, que brillan con un resplandor visible a lo largo de miles de años luz, es en realidad lo accesorio. La mayor parte del peso galáctico está en lo que no vemos. Este hecho tiene consecuencias profundas. Primero, asegura la estabilidad de la galaxia. Sin la materia oscura, los brazos espirales y las regiones externas no podrían mantenerse cohesionados. Se dispersarían lentamente hacia el espacio intergaláctico. La materia oscura actúa como una especie de pegamento gravitacional que sostiene la estructura a gran escala. Segundo, sugiere que el proceso de formación de la galaxia estuvo fuertemente influido por esta masa invisible. Es posible que la materia oscura formara primero un halo difuso y que luego la materia normal, gas y polvo, se asentara dentro de él, dando origen a las estrellas y al disco espiral. Otra consecuencia es más filosófica. Nuestra percepción del universo está centrada en lo que brilla, en lo que podemos ver y medir con telescopios. Pero en realidad, eso visible es apenas una fracción menor de la totalidad. Vivimos en un cosmos en el que lo dominante es lo invisible. La Vía Láctea, nuestra casa cósmica, es en gran medida desconocida. Más del 80% de su masa está compuesta por algo de lo que sabemos muy poco. Este misterio ha impulsado numerosos experimentos y teorías. Algunos intentan detectar partículas hipotéticas de materia oscura en laboratorios subterráneos. Otros buscan rastros indirectos en la radiación cósmica o en colisiones de alta energía. Pero hasta ahora, la materia oscura sigue sin mostrarse directamente. Todo lo que sabemos proviene de sus efectos gravitatorios, de esa huella que deja en los movimientos de las estrellas y en la cohesión de las galaxias. Para visualizar la magnitud de esta diferencia, pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina una ciudad donde todos los edificios visibles representan la materia luminosa. Casas, oficinas, escuelas, calles iluminadas. Y ahora imagina que esa ciudad se sostiene sobre un armazón invisible, gigantesco, que no puede verse con los ojos ni fotografiarse, pero que constituye la mayor parte de su volumen. Si ese armazón desapareciera, la ciudad se derrumbaría. Así ocurre con la Vía Láctea. Lo que vemos es solo la fachada. Lo esencial está oculto. Incluso en términos de masa comparativa, la sorpresa es clara. El Sol, con su inmensa energía,
representa casi toda la masa del sistema solar. Pero cuando extendemos la mirada a la galaxia, el Sol se convierte en un átomo más dentro de un océano. Y ese océano está compuesto mayoritariamente por algo que no se parece en nada a nuestro Sol ni a las estrellas que lo rodean. La masa oscura supera con creces a toda la brillantez estelar. Este desequilibrio obliga a replantearnos qué entendemos por realidad cósmica. Durante siglos, el cielo nocturno fue para los humanos un espectáculo de luces, constelaciones y nebulosas. Hoy sabemos que esas luces son apenas destellos en la superficie de una estructura mucho mayor. El esqueleto invisible de la materia oscura sostiene la galaxia entera, y sin él, nuestra historia, nuestro planeta y nuestra propia existencia no tendrían un marco estable. En resumen, la sorpresa oscura de la Vía Láctea es una de las lecciones más profundas de la astronomía moderna. Nos dice que la masa visible no basta, que lo esencial está escondido. Nos recuerda que el universo es más extraño y vasto de lo que parece, y que incluso en nuestra propia casa cósmica, la mayor parte sigue siendo un enigma. La Vía Láctea no es solo una espiral de estrellas, es, sobre todo, un halo invisible de materia oscura que gobierna su destino. Cuando hablamos de la Vía Láctea, solemos imaginarla como una espiral majestuosa, con brazos que se enrollan en torno a un centro brillante. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en dónde estamos exactamente dentro de esa inmensidad. Localizarnos en el mapa galáctico no es un detalle menor. Nuestra posición define lo que vemos en el cielo. Condiciona el ambiente cósmico en el que se formó nuestro planeta y explica, en parte, por qué la vida pudo desarrollarse en la Tierra. Los astrónomos han calculado que nuestro sistema solar se encuentra a unos 26.000 a 28.000 años luz del centro galáctico. Esa cifra, aunque abstracta, nos da una idea clara. Estamos aproximadamente a mitad de camino entre el núcleo de la Vía Láctea y sus bordes más externos. No vivimos en el bullicioso corazón galáctico, donde la densidad de estrellas es tan grande que el cielo nocturno sería 100 veces más brillante de lo que conocemos. Tampoco residimos en la periferia más oscura y tranquila, donde las estrellas son escasas y los recursos cósmicos limitados. Estamos en un punto intermedio, lo que algunos científicos llaman la zona galáctica habitable. Nuestro vecindario tiene nombre propio, el Brazo de Orión, también conocido como el espolón de Orión Cygnus. Este no es uno de los brazos principales de la Vía Láctea, como lo son el brazo de Sagitario o el de Perseo, sino una estructura secundaria, una especie de ramificación. Podríamos compararlo con una avenida lateral que conecta dos grandes bulevares. Sin embargo, este brazo menor nos ha brindado las condiciones adecuadas. No tan abarrotado como para ser caótico, ni tan vacío como para carecer de materia prima estelar. Desde este lugar, cuando miramos al cielo nocturno, en noches despejadas, lo que vemos como una franja blanquecina y difusa atravesando el firmamento es, en realidad, la proyección del disco de la galaxia. La banda de la Vía Láctea no es otra cosa que la acumulación de millones de estrellas apiñadas en la dirección del plano galáctico. Si pudiéramos observar desde arriba de la espiral, veríamos los brazos extendiéndose como remolinos. Pero desde dentro, todo se reduce a esa cinta luminosa que cruza la noche. Nuestra ubicación es también estratégica desde el punto de vista científico. Estar en el Brazo de Orión nos ha permitido tener una ventana de observación relativamente clara hacia otras regiones del universo. Si estuviéramos más cerca del núcleo, la enorme cantidad de gas, polvo y radiación
haría mucho más difícil estudiar las estrellas lejanas. Paradójicamente, el hecho de que no estemos en el centro ha hecho posible que podamos comprender mejor cómo funciona la galaxia y el cosmos en general. Además, la distancia al núcleo nos protege de fenómenos extremos. En el centro de la Vía Láctea se encuentra Sagitario A estrella, un agujero negro supermasivo con millones de veces la masa del Sol. Cerca de él, la radiación y la actividad son tan intensas que cualquier sistema planetario difícilmente podría mantener condiciones estables durante miles de millones de años. Vivir tan lejos del centro significa escapar de esas amenazas y tener un entorno más tranquilo para el desarrollo de la vida. Pero no solo importa la distancia al centro, sino también la posición en el plano del disco. El sistema solar se encuentra a unos 20 a 25 años luz por encima del plano medio. Esto nos coloca en un punto ligeramente elevado, como si estuviéramos en un balcón, que nos permite mirar la estructura galáctica sin estar sumergidos por completo en su densidad. Este ángulo nos regala una visión privilegiada de la banda de estrellas que surca el cielo, y al mismo tiempo reduce la cantidad de nubes de polvo que podrían oscurecer nuestra perspectiva. La posición en el brazo de Orión también significa que compartimos vecindario con algunas estrellas notables. Por ejemplo, Betelgeuse, en la constelación de Orión, o Vega, en Lira, forman parte de nuestro cielo cercano dentro de este mismo brazo. Incluso la nebulosa de Orión, uno de los viveros estelares más estudiados, se encuentra en nuestro mismo ramal. Esto nos permite observar de primera mano cómo nacen nuevas estrellas y sistemas planetarios sin tener que mirar demasiado lejos. Otra consecuencia de nuestra ubicación es la manera en que la Vía Láctea domina nuestras noches. Si observamos en dirección al centro galáctico, hacia la constelación de Sagitario, la franja se vuelve más densa y brillante, porque estamos mirando hacia la concentración central de estrellas. En cambio, si miramos en dirección contraria, hacia Perseo, la banda se ve más tenue, ya que observamos hacia las regiones externas, donde la densidad estelar disminuye. De esta manera, nuestro lugar en la galaxia define la apariencia del cielo que ha inspirado mitologías, calendarios y exploraciones desde tiempos antiguos. Y hay un detalle más sutil pero fundamental. Nuestra posición y movimiento influyen en el viaje del sistema solar a través del espacio galáctico. Orbitamos alrededor del centro de la Vía Láctea a una velocidad aproximada de 220 kilómetros por segundo. Eso significa que damos una vuelta completa cada 225 a 250 millones de años, lo que se conoce como un año galáctico. Durante ese recorrido, pasamos por diferentes entornos del disco, con variaciones en densidad de estrellas, radiación y nubes de gas. Estos cambios, aunque lentos, pueden haber tenido efectos en la evolución del clima terrestre e incluso en los procesos biológicos a lo largo de la historia de la vida. En resumen, nuestra ubicación dentro de la Vía Láctea no es un simple dato cartográfico. Explica la franja de luz que cruza nuestras noches, determina la clase de vecindario cósmico en el que vivimos y nos ofrece una combinación única de seguridad y perspectiva. Estamos lo suficientemente lejos del centro para evitar el caos, lo bastante cerca para tener un cielo rico en estrellas, y situados en un brazo menor que nos permite observar sin estar cegados por el bullicio galáctico. En pocas palabras, vivimos en un rincón discreto, pero privilegiado, de nuestra galaxia. Hablar de la Vía Láctea en números y dimensiones puede ser abrumador,
Pero una manera poderosa de entender su escala es compararla con otras galaxias. Porque nuestra galaxia, aunque inmensa a nuestros ojos, no es única ni está aislada. Forma parte de un universo donde existen cientos de miles de millones de galaxias, cada una con sus propias características. Algunas se parecen a la nuestra, otras la superan en tamaño, y muchas más son mucho más pequeñas y modestas. La comparación más inmediata es con nuestra vecina más cercana en tamaño, la galaxia de Andrómeda, M31. Esta es la espiral gigante que se encuentra a unos 2,5 millones de años luz de distancia de nosotros, en la constelación que lleva su nombre. A simple vista, desde un cielo oscuro, Andrómeda aparece como una mancha difusa, pero en realidad es un coloso galáctico. Los astrónomos estiman que su diámetro alcanza los 120.000 a 140.000 años luz, lo que la hace probablemente más grande que la Vía Láctea. Aunque durante mucho tiempo se pensó que nuestra galaxia era la más masiva del grupo local, el conjunto de galaxias del que ambas forman parte, estudios más recientes sugieren que Andrómeda podría tener una masa ligeramente superior. Ambas, la Vía Láctea y Andrómeda, son galaxias espirales, con discos, brazos en espiral y halos de materia oscura. Pero hay diferencias importantes. Andrómeda, por ejemplo, tiene un bulbo central más grande y brillante, y sus brazos parecen más definidos cuando se observan en longitudes de onda específicas. Nuestra galaxia, en cambio, tiene una estructura espiral barrada más clara, con esa barra de estrellas que cruza el centro y actúa como motor dinámico. Estas diferencias nos recuerdan que aunque ambas son galaxias espirales, no existen dos copias idénticas en el cosmos. Cada una tiene su propia historia evolutiva y su propio carácter. Más allá de Andrómeda, también tenemos otra galaxia importante en el grupo local, la galaxia del Triángulo, M33. Esta es más pequeña, con unos 60.000 años luz de diámetro, y se considera una espiral más simple. Aunque a primera vista parezca menor, sigue siendo una galaxia imponente, con decenas de miles de millones de estrellas. Si comparamos, la Vía Láctea es más del doble de grande que M33, y Andrómeda es a su vez casi el doble de M33. Las tres juntas forman el núcleo del grupo local, dominando sobre el resto de galaxias enanas que las orbitan. Y es que no todas las galaxias tienen la magnitud de la Vía Láctea o Andrómeda. En realidad, la mayoría de las galaxias conocidas son enanas. Estas suelen tener diámetros de apenas unos pocos miles de años luz y un número de estrellas que va desde unos pocos millones hasta unos pocos miles de millones. Comparadas con los cientos de miles de millones de estrellas de la Vía Láctea, parecen diminutas, pero son fundamentales en la historia cósmica. Muchas de estas galaxias enanas son satélites de galaxias más grandes, y en ocasiones son absorbidas o destruidas por ellas, alimentando su crecimiento. De hecho, nuestra propia galaxia no es una excepción. La Vía Láctea está rodeada de galaxias satélite enanas, como las nubes de Magallanes, la mayor y la menor, visibles a simple vista desde el hemisferio sur. Estas nubes son galaxias irregulares, con diámetros de unos pocos miles de años luz, que interactúan gravitacionalmente con la Vía Láctea. Con el tiempo podrían ser absorbidas, convirtiéndose en parte de nuestra estructura estelar. Y no son las únicas. Hay decenas de galaxias enanas orbitando alrededor de la Vía Láctea, algunas tan débiles que solo han sido detectadas en las últimas décadas. Comparar la Vía Láctea con estas galaxias enanas nos hace ver que aunque para nosotros sea inmensa, dentro de la estadística cósmica
ocupa un lugar de término medio alto. No es una de las galaxias más gigantescas del universo, pero tampoco es pequeña. Si la colocáramos en una escala de tamaños, estaría muy por encima de la media. Ahora bien, existen galaxias que hacen que incluso la Vía Láctea parezca modesta. Son las llamadas galaxias elípticas gigantes, como IC 1101 en la constelación de Virgo. Esta monstruosidad galáctica tiene un diámetro estimado de más de 400.000 años luz y podría contener más de 1 billón de estrellas. Comparada con algo así, nuestra Vía Láctea se reduce a un objeto de tamaño medio. Estas galaxias gigantes suelen encontrarse en el centro de cúmulos galácticos, formadas a través de múltiples fusiones y colisiones a lo largo de la historia del universo. La diferencia entre una espiral como la nuestra y una elíptica gigante es radical. Mientras la Vía Láctea conserva brazos espirales y zonas activas de formación estelar, muchas de estas elípticas enormes son sistemas más viejos, con pocas estrellas jóvenes y menos gas disponible para crear nuevas generaciones de soles. En cierto sentido, nuestra galaxia es más dinámica y viva, mientras que las gigantes parecen residencias estelares envejecidas. Y si miramos hacia abajo en la escala, las comparaciones son igual de fascinantes. Pensemos en las galaxias ultracompactas enanas. Algunas apenas superan los 200 o 300 años luz de diámetro y contienen unas pocas decenas de millones de estrellas. Serían casi imperceptibles junto a un coloso como la Vía Láctea. Sin embargo, para sus propias escalas internas, esas galaxias enanas tienen historias completas. Estrellas, cúmulos, quizá incluso agujeros negros centrales. El abanico es, por lo tanto, enorme, desde las enanas ultracompactas hasta monstruos como IC 1101, pasando por las espirales medianas y grandes como la nuestra. La Vía Láctea ocupa un lugar intermedio, lo bastante grande como para impresionar, pero no tan extraordinaria como para ser única, y eso tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, el hecho de que existan muchas galaxias con características parecidas a la nuestra aumenta las posibilidades de que en ellas también se forman planetas similares a la Tierra y quizás vida. La comparación más emotiva, sin embargo, sigue siendo con Andrómeda, porque no solo es nuestra vecina más parecida, sino también nuestro futuro destino. Ambas galaxias están unidas por la gravedad y se acercan entre sí a una velocidad de unos 110 kilómetros por segundo. Eso significa que en unos 4.000 millones de años se producirá un encuentro colosal, la fusión entre la Vía Láctea y Andrómeda. Este evento, aunque suene apocalíptico, no será una colisión de estrellas individuales. El espacio entre ellas es demasiado grande, sino una fusión de estructuras. Los discos espirales se distorsionarán, los brazos se retorcerán, y eventualmente se formará una nueva galaxia elíptica o lenticular, a la que algunos ya llaman provisionalmente Milcomeda. Desde nuestro punto de vista actual, resulta difícil imaginarlo, pero este será el destino de nuestra galaxia: unirse con su vecina para formar algo nuevo y aún más grande. Esto nos recuerda una verdad esencial. Incluso las galaxias, con toda su grandeza, no son eternas en su forma actual. Cambian, evolucionan y en ocasiones se funden unas con otras. La Vía Láctea, por mucho que nos parezca sólida e inmutable, está en camino de transformarse dentro del inmenso teatro cósmico. Hablar de la Vía Láctea puede dar la impresión de que ya la entendemos en detalle. Conocemos su diámetro aproximado, la ubicación del Sol, la existencia de un agujero negro en el centro. Pero lo cierto es que, a pesar de todo lo aprendido, la galaxia sigue estando envuelta en enigmas.
Cada descubrimiento abre nuevas preguntas, y algunas de las más grandes permanecen sin respuesta. La primera y más evidente de estas incógnitas es la materia oscura. Sabemos que debe existir porque las estrellas y el gas de la Vía Láctea giran a velocidades que no podrían sostenerse únicamente con la masa visible. El disco se mueve como si hubiera un anillo invisible de gravedad sujetándolo. Y, sin embargo, nadie ha podido ver esa materia oscura directamente. No sabemos de qué está hecha, ni si está formada por partículas desconocidas o por algún fenómeno que todavía no logramos comprender. Las estimaciones actuales indican que la materia oscura constituye la mayor parte de la masa de la galaxia. Se cree que puede ser entre 5 y 10 veces más abundante que la materia visible. Pero esa cifra es solo una aproximación. El verdadero peso del halo de materia oscura que rodea la Vía Láctea sigue siendo un misterio. Puede que estemos calculando de más o de menos. Resolver esta incógnita no solo nos diría cuánto pesa realmente nuestra galaxia, sino que también nos daría pistas sobre la naturaleza del universo entero. Otra pregunta abierta está en los brazos espirales. Vemos su forma en imágenes de galaxias lejanas y deducimos que la Vía Láctea tiene varios brazos principales y ramificaciones. Sin embargo, no está del todo claro cómo se forman ni cómo se mantienen estables. Una teoría propone que los brazos no son estructuras fijas, sino ondas de densidad que se propagan a través del disco, concentrando gas y estrellas a su paso. Otra idea sugiere que podrían ser resultado de interacciones pasadas con otras galaxias enanas que deformaron nuestro disco. La verdad probablemente combine varios factores, pero aún no tenemos una respuesta definitiva. Lo que parece claro es que los brazos no son caminos sólidos, sino regiones donde se favorece la formación de estrellas. Comprender este mecanismo nos ayudaría a explicar por qué algunas galaxias espirales tienen brazos muy definidos y otras muestran patrones mucho más difusos. Y volvemos al halo galáctico, esa vasta envoltura que rodea el disco y el bulbo central. Sabemos que allí se encuentran cúmulos globulares y estrellas muy viejas, algunas de las más antiguas del universo. Pero, ¿cuál es el tamaño real de este halo? ¿Hasta dónde llega? Hay estimaciones que hablan de hasta 300.000 años luz de extensión, casi 3 veces más que el diámetro del disco visible. Pero la densidad de estrellas es tan baja que resulta difícil delimitar sus fronteras. Además, el halo no está compuesto solo de estrellas, gran parte es materia oscura invisible. Averiguar dónde acaba la influencia de la Vía Láctea y dónde comienza el espacio intergaláctico es todavía un desafío. Otra pregunta que intriga a los astrónomos es cuánto pesa realmente la galaxia. Con cada nuevo método de observación se obtienen cifras ligeramente distintas. Algunos cálculos hablan de alrededor de 1 billón de masas solares. Otros duplican esa cifra. El problema es que medir la masa requiere observar no solo lo que vemos directamente, sino también cómo se mueven las estrellas más lejanas y cómo responde el gas a la gravedad. Es como tratar de pesar una ciudad entera observando desde un avión. Puedes ver las casas y los autos, pero no todo lo que se esconde bajo los techos. En esta misma línea existe la incógnita de cómo interactúa la Vía Láctea con sus galaxias satélite. Sabemos que está atrayendo y desgarrando algunas, como la galaxia enana de Sagitario, que está siendo absorbida poco a poco. Pero no comprendemos del todo cómo estas interacciones han moldeado el disco y los brazos espirales. Es posible que encuentros con satélites enanos en el pasado hayan creado ondulaciones en el disco o incluso desencadenado olas de formación estelar.
Estos procesos están en curso y al mismo tiempo dejan cicatrices en la estructura general de la galaxia. Un campo de misterio aún más profundo está en el agujero negro central, Sagitario A estrella. Sabemos que existe y que tiene una masa de millones de soles. Hemos logrado observar su sombra gracias a proyectos internacionales como el evento Horizonte Telescopio. Sin embargo, todavía no entendemos del todo cómo influye en la dinámica de la galaxia. ¿Es simplemente un espectador masivo en el centro o juega un papel clave en regular la formación estelar y la estabilidad del bulbo? Algunos estudios sugieren que la actividad del agujero negro puede calentar el gas circundante y afectar el ritmo al que nacen nuevas estrellas. Pero aún falta mucho por comprobar. También quedan dudas sobre la historia de la Vía Láctea. ¿Cómo se formó? ¿Qué fusiones y colisiones pasadas dieron lugar a su forma actual? Las estrellas más antiguas del halo parecen provenir de pequeñas galaxias enanas que fueron devoradas hace miles de millones de años. De hecho, algunos grupos de estrellas en el halo comparten características químicas que indican un origen externo. Esto significa que la Vía Láctea no nació de una sola vez, sino que es un mosaico construido a lo largo del tiempo. Reconstruir esa historia es como armar un rompecabezas, con piezas que todavía no conocemos del todo. Y finalmente, hay una pregunta más filosófica, pero no menos científica. ¿Qué tan especial es la Vía Láctea? Al compararla con otras, parece estar en un rango medio alto de tamaño y masa. No es extraordinariamente rara, pero tampoco es la norma. ¿Esto la hace un entorno particularmente favorable para el desarrollo de planetas y vida? ¿O simplemente es uno más entre miles de millones de escenarios posibles? La respuesta a esa pregunta está ligada no solo a nuestra curiosidad cósmica, sino también al eterno interrogante de si estamos solos en el universo. Lo fascinante de todas estas incógnitas es que, lejos de ser un motivo de frustración, son ventanas de exploración. Cada pregunta abierta impulsa nuevas observaciones, misiones espaciales y telescopios más potentes. Con proyectos como Gaia, que está mapeando las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas, estamos empezando a ver detalles nunca antes posibles. Con futuros observatorios de rayos X, infrarrojo y ondas gravitacionales, podremos profundizar aún más en estas cuestiones. Así, la Vía Láctea es a la vez un hogar y un laboratorio. Un lugar que conocemos íntimamente porque lo habitamos, pero que aún nos reserva misterios colosales. Preguntarse cuánto pesa realmente, cómo se sostienen sus brazos, qué hay en su halo y qué constituye su masa invisible, no es un mero ejercicio intelectual. Es parte de la búsqueda por entender cómo funciona el universo. En definitiva, lo que no sabemos es tan valioso como lo que ya descubrimos. Cada misterio nos recuerda que, por más familiar que nos parezca nuestra galaxia, seguimos siendo exploradores en una costa desconocida, mirando hacia un océano que se extiende más allá de nuestra comprensión. Y ese océano, lleno de preguntas abiertas, es lo que mantiene viva la ciencia y despierta la curiosidad que nos empuja siempre un paso más allá. Después de recorrer las dimensiones, la estructura, la masa, la materia oscura, nuestra posición en el brazo de Orión, las comparaciones con otras galaxias y las preguntas aún abiertas, es inevitable sentirse pequeño y a la vez conectado con algo mucho más grande. Hemos viajado mentalmente desde el hogar del sistema solar hasta los confines del halo galáctico, observando tanto lo visible como lo invisible, lo conocido y lo desconocido. Ahora
más allá de los números y las teorías, podemos tomar un momento para reflexionar sobre lo que todo esto significa, no solo para la astronomía, sino para nuestra percepción del universo y de nuestro lugar en él. La Vía Láctea no es solo un conjunto de estrellas y polvo flotando en la oscuridad. Es un vasto y complejo sistema que alberga historia, movimiento y misterio. Cada estrella que observamos forma parte de un entramado inmenso, y cada gas, cada nube interestelar, participa en un delicado equilibrio que ha persistido durante miles de millones de años. Al pensar en su tamaño, en la materia que no podemos ver y en la influencia de su agujero negro central, entendemos que la galaxia es mucho más que lo que nuestros ojos alcanzan a percibir. Estar dentro de esta espiral de brazos estelares nos ofrece una perspectiva única. Desde nuestra ventana en el brazo de Orión, apreciamos la franja brillante de la Vía Láctea, esa banda que ha inspirado culturas, mitologías y la curiosidad humana desde tiempos antiguos. Sabemos que somos apenas una mota de polvo en un cosmos gigantesco, y al mismo tiempo que tenemos la capacidad de comprenderlo, de medirlo, de imaginarlo y de conectar nuestra existencia con algo que trasciende generaciones y continentes. Comparar nuestra galaxia con otras, como Andrómeda, o las enanas que la orbitan, nos recuerda que el universo es un lugar de diversidad inmensa. Hay sistemas más grandes, más pequeños, más activos y más tranquilos, pero todos comparten la misma esencia. La materia y la energía organizadas en formas que desafían nuestra intuición y que nos invitan a seguir explorando. La Vía Láctea, con su masa invisible y sus brazos espirales, es solo un ejemplo de cómo la naturaleza del cosmos mezcla lo visible y lo oculto, lo estable y lo dinámico, lo histórico y lo aún desconocido. Y aunque existen muchas preguntas sin respuesta sobre la materia oscura, el halo, la historia exacta de la galaxia, esa incertidumbre es también lo que hace la exploración tan fascinante. Cada duda nos recuerda que el conocimiento es un viaje continuo y que a pesar de todo lo que hemos aprendido, siempre habrá nuevos horizontes por descubrir. Al final, mirar la Vía Láctea es contemplar tanto nuestra insignificancia como nuestra capacidad de comprensión. Es un recordatorio de que vivimos en un rincón privilegiado de un universo vasto, misterioso y extraordinario, donde la curiosidad humana puede convertirse en la luz que nos guía para entenderlo, un paso a la vez. Gracias por acompañarnos en este viaje por la Vía Láctea. Si disfrutaste de esta exploración, recuerda que puedes descargar los packs completos de narraciones en el enlace del video para escucharlas cuando quieras. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte futuras aventuras cósmicas. Y si te gustó, déjanos un comentario contándonos qué parte del universo te fascinó más. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creando estos viajes por el cosmos, directamente a tu pantalla. Hasta la próxima. Sigue mirando hacia las estrellas y deja que tu curiosidad te lleve tan lejos como puedas imaginar.